Bueno, pues ayer hablamos con uno de los autores de esta investigación respecto a la esposa de Andrés Manuel López Obrador, a Beatriz Gutiérrez Müller. Ayer hablamos con Joan Girado, quien después del desmentido, digamos, o de la carta que envió Beatriz Gutiérrez Müller, me dijo aquí que ellos se sostenían en la información que habían publicado. Es decir, mantenemos nuestra información y le agradezco la carta, pero nosotros en ningún caso decíamos que estaban aquí ninguno de los dos y ella también lo dice, que ninguno de los dos está aquí en este momento. Mantenemos la información. Ahorita está en la Ciudad de México, bueno, pero estará en Madrid ayer. En septiembre. Han pasado más cosas después de que hablamos hace prácticamente 24 horas. En la línea está David Yagüe. Él es el también autor de esta nota junto con Joan Girado y le agradezco mucho me responda. David, ¿cómo estás? Buenas tardes para ti. Buenos días, buenas tardes desde Madrid. Pues aquí estamos trabajando también en el periódico. Muy amable, gracias por este tiempo, David. A ver, ayer la señora Beatriz Gutiérrez Müller puso varios tweets y bueno, pues les dijo autores de notas falsas y un larguísimo etcétera de calificativos, pero algo que les solicitó que me parece lógico, dice: presenten documentos, contratos, matrículas, boletos, no sé, alguna prueba de que me voy a Madrid o que mi hijo está matriculado en esa universidad, etcétera. Cuéntame, David, ¿cómo ha evolucionado esta información en estas 24 horas para ustedes? Bueno, Joan lo explicó muy bien ayer y nos seguimos remitiendo a la información que escribimos. Ella nos pide boletos, nos pide matrículas, pero es que nuestra información, como se podía leer, hablaba de un traslado próximo, no un traslado ya efectivo. No, en ningún caso decíamos que ya estuviera viviendo aquí. En ningún caso decíamos que ya hubiera volado hacia aquí, hacia Madrid, ¿no? Nuestra información, como bien contábamos, era basada en fuentes diplomáticas solventes que nos habían trasladado la petición de residencia, una solicitud de residencia para ella y para su hijo, y donde se daban unos datos, y esos datos fueron los que utilizamos para escribir la información. Esos datos de fuentes, comprenderás que son fuentes diplomáticas, claro, no las podemos mostrar al público. Mi pregunta es, una vez que ella lo desmiente, etcétera, ¿hablaron de nuevo con su fuente hoy, durante estas horas? ¿Qué les dice? De momento sigue en lo mismo. Sigue en lo mismo. Oye, déjame preguntarte, David Yagüe, sí. A ver, son 3 temas, digamos. La nacionalidad. Desde mayo ustedes publicaron que ella estaba solicitando su nacionalidad en España. Sí. ¿Lo logró? ¿Hay algún documento que lo pruebe? ¿Hay algo que podamos ver? Mira, ahora mismo estas cosas no se hacen públicas porque ella lo solicitó, según informó nuestro compañero y corresponsal de ABC en Ciudad de México, Milton Merlo. Sí. Lo solicitó en virtud de la Ley de Memoria Democrática, que está vigente aquí en España, con todo derecho, hay que decirlo, porque bueno, pues sus abuelos, las dos partes de los abuelos son de origen peninsular, con lo cual está en todo derecho, y por lo que nos transmiten en nuestras fuentes, lo va a obtener porque tiene todo el derecho según la legislación. Lo va a obtener, pero no la tiene aún según lo que a ustedes les confirman. La solicitó. Hasta donde nosotros nos confirman, no está concedida. Ahora, en la nota ustedes mencionan que se instalará próximamente con su hijo en la capital de España, en este barrio muy exclusivo llamado La Moraleja. ¿Hay algún recibo de compra, venta, de renta, de anticipo, etcétera? Porque si se van en octubre, supongo que para este mes de agosto tendrán algún avance con documentos. Pues mira, no. Tenemos nuestra información se basa en la información que se trasladó en la petición de residencia, que nos trasladaron las fuentes diplomáticas. Por supuesto, estamos intentando buscar. Lo que pasa es que todos sabemos, La Moraleja es un barrio muy exclusivo situado en el norte de Madrid, donde las empresas de alquileres y de compraventa son muy escrupulosas porque sus clientes piensan que es un barrio de 12.000 habitantes que es el número 1 en renta per cápita del país. Estas empresas tienen una protección de datos de sus clientes inmensa, con lo cual seguimos trabajando en esas líneas, pero no tenemos esos documentos y es muy difícil que los lleguemos a tener o que ningún medio los llegue a tener. Ahora, la tercera, que su hijo Jesús Ernesto, de 18 años, estudiaría en la Complutense. ¿Alguna matrícula, inscripción, recibo, algún documento, no, pues? Pero eso en la información, nosotros decíamos que lo que teníamos asegurado por nuestras fuentes es que iba a estudiar en una universidad pública
Y sí que citábamos que desde México se hablaba de la Universidad Complutense. Así que esa información de la Complutense nosotros no la teníamos 100% asegurada y lo decíamos en la información. Ahora, bueno, pues la señora Beatriz Gutiérrez Müller está aquí, está en la Ciudad de México. Ya nos contaba una escritora, Sabina Berman, que la encontró en el aeropuerto, puso unas fotografías y que le dijo que no, que ella en ningún momento iba a ir a España, que no estaba en sus planes, que Jesús Ernesto estaba matriculado aquí en México en una universidad. Y bueno, pues esto pues tira la nota, David. ¿Qué piensas? O sea, no hay manera de comprobar los dichos. Ahora mismo nosotros nos aferramos a las fuentes diplomáticas que tenemos, que como os hemos dicho son solventes, no son unos dichos, unos dimes o unos rumores, ¿no? Tampoco podemos descartar que esa decisión se cambie una vez que haya salido la noticia. Justo eso lo preguntaba a Sabina Berman, a la periodista, decir, bueno, una vez que se hizo todo este escándalo, pues también es probable que haya un plan B y que se hayan desistido de ir a Madrid, ¿no? Nosotros seguimos trabajando en la información, pero tú piensas que ABC es un diario con una larga tradición periodística en España, y que, por ejemplo, en México, nos lo ha contado nuestro corresponsal Milton, lleváis ya semanas hablando de este tema. Ajá. Nosotros no nos lanzamos a publicar hasta que no tenemos una confirmación de un nivel alto. O sea, cuando digo fuentes diplomáticas, nos referimos a fuentes solventes. Entonces, se sostienen en lo escrito, David. Sí, de momento sí. La ex primera dama dice que pues no descarta recurrir a una demanda, David, contra los periodistas que lo escribieron y contra los periodistas que lo publicaron también. Bueno, pues entonces eso es una decisión que tendrá que tomar ella. Yo no le puedo recomendar. Lo que sí, nosotros hemos hecho un trabajo honesto, basado en fuentes y en fuentes fiables. Es verdad que nos reclama documentos, documentos, pero esos documentos, y como yo creo que muchos periodistas saben, son difíciles de conseguir por la delicada situación y por el personaje, porque es un personaje importante. Así es. Pero seguimos trabajando en ello. Es probable que puedan tener documentos pronto. No lo sabemos, ojalá te pudiera decir que sí, pero estamos trabajando. Y bueno, pues no queda más que tiempo al tiempo, ¿no? Ustedes mencionaban que allá por octubre podría ser este cambio de residencia, tal vez un poquito más adelante por este escándalo que se hizo, o tal vez no. Y entonces, pues será momento de volver a replantearnos una comunicación, David. Claro, pues será el momento, la información cambia, el mundo cambia, pero de momento nosotros seguimos afines a nuestras fuentes, porque son fuentes que ya nos han demostrado antes fiabilidad y de momento no tenemos ningún motivo para dudar de ellas. Bien. Bueno, David, pues pasados algunas semanas o si hay alguna otra información, regresaremos con ustedes, si me permites, para seguir platicando sobre esto que desató pues una bomba. Dice Beatriz Gutiérrez Müller que casi como una bomba atómica fue lo que soltaron ustedes y por eso ella tuvo que responder de esta forma, negándolo todo, David. Bueno, yo creo que todo no, porque ella no niega que en el futuro vaya a mudarse, ¿no? Sí. En su carta. Luego después en algún tuit sí que va un poco más allá, pero en la carta que puso en redes sociales ella se refiere a hablar en presente y en pasado. Sí, y luego en un tuit sí que lo dijo. Sí, aquí estaré, dijo. Y luego en otro audio que envió a una compañera dijo no me voy a ir. Luego a Sabina Berman le dijo tampoco, pero bueno, no ha sido tan claro, ¿verdad? Como sería muy fácil serlo y ya. ¿Verdad? Eso es. Bueno, David, pues gracias por tomarnos la comunicación y seguimos atentos. Eres muy amable. Gracias y saludos a todos los compañeros ahí en el ABC. Un gusto y gracias a vosotros por el interés.